Cuando hablamos de la resurrección y en este formato de un evento tan espectacular, tan apasionante y tan sorprendente a la vez, como será la resurrección de los muertos, el final de los tiempos, cuando suene la trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero, seguramente ha recorrido tu pensamiento en muchísimas ocasiones, has pensado en eso. Pero no sé cuántas veces hemos pensado o reflexionado en la resurrección de Jesús. Casi parece un evento de estos que damos por hecho y apenas lo rozamos en nuestro estudio personal, pero en realidad la resurrección de Jesús es un tema tan profundo y tan importante de comprender que sin él no sería posible la resurrección en el día de la venida de Jesús. La afirmación Jesús ha resucitado parece tan simple y lo es todo menos sencilla. Mirad, esta frase que proclamaban los discípulos, las mujeres que fueron a la tumba, los discípulos que tuvieron el encuentro con Jesús. Jesús ha resucitado. Casi parece, como he dicho antes, que damos el hecho como consumado, pero no es simple ni sencillo el proceso de la muerte y de la resurrección de Jesús. Es más, os he puesto aquí una frase: Jesús muerto es más poderoso que Satanás vivo. Amén. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué tuvo que morir Jesús y permanecer en la tumba para resucitar en el primer día de la semana? El sábado hablamos un poquito del reposo de la tumba, en el cual Jesús, igual que reposó del día de la creación, reposó del día de la redención, de la semana de la redención, descansando, glorificando el día de sábado. Pero empecemos por el principio. Sabéis que desde el primer momento que Satanás es consciente de que Jesús se va a hacer carne, a venir a vivir entre nosotros, Satanás se activa de una manera especial por intentar destruir, derribar toda posibilidad de que Jesús le quitase el poder que tenía Satanás. En realidad, ¿cuál es el poder que tiene Satanás sobre todos los hombres? El poder que tiene Satanás es la muerte y el sepulcro. Esta es la gran fortaleza de Satanás. Este texto está sacado del libro La vida de Jesús, de Elena White. Durante 40 días dice que Jesús ayunó y oró, estaba débil y demacrado por el hambre, macilento y agotado por la agonía mental, desfigurado era su aspecto más que cualquier hombre y su forma más que la de todos los hijos de Adán. Imaginaos la situación en la cual Jesús estaba después de 40 días. Entonces dice, vio Satanás su oportunidad. Pensó que podía vencer a Cristo y como en contestación a las oraciones del Salvador, fijaos este detalle, se les presentó un ser que parecía un ángel del cielo y además aseveró haber sido comisionado por Dios para declarar que el ayuno de Cristo había terminado. Satanás atacó a Jesús en el momento más destruido de la naturaleza humana que tenía Jesús y además asevera, declara que es un ángel comisionado por el cielo para decirle, ha terminado tu sufrimiento. El propósito de Satanás en las tentaciones va a ser que Jesús nunca llegue a cumplir el propósito por el cual vino a esta tierra. Es más, él mismo aseveró que así como Dios había enviado un ángel para detener la mano de Abraham a fin de no sacrificar a Isaac, así también
había sido enviado él. Fijaos qué pretensión tan destructiva la de Satanás. Aseveró haber sido el que él detuvo la mano de Abraham para no sacrificar a su hijo y había sido enviado para esto también. Así también dice, satisfecho con la buena disposición de Cristo para entrar por la senda de la sangre, el Padre había enviado un ángel para librarlo. Es decir, Satanás en ese momento intentó hacerle pensar a Jesús que el Padre, que el cielo estaba satisfecho simplemente con el hecho de que Jesús hubiese experimentado el sufrimiento, la angustia y la desesperación. Que era suficiente, que no tenía que dar ningún paso más, porque Satanás sabía que si Jesús daba algún paso más, se supondría en la destrucción definitiva de su propia vida, en la destrucción definitiva del poder que tiene Satanás sobre todos nosotros. Pensó destruir a Jesús, pero lo que no imaginó es que el acto de morir en la cruz no fue un asesinato, sino una entrega, una cesión de la vida de aquel que tiene el poder sobre la vida y la muerte y que puede dejarla y que puede tomarla a su voluntad. El deseado de todas las gentes nos dice que después de que Jesús es puesto en aquella tumba de un hombre rico, seguramente José de Arimatea, en esa tumba la guardia pretoriana había establecido unos turnos para vigilar, se les había pagado muy bien para que velasen, para que nadie quitase el sello de la tumba, porque habían oído que al tercer día Jesús iba a resucitar. Y por temor a que los discípulos hurtasen el cuerpo, pusieron una gran vigilancia. Pero no solamente estaban vigilando los hombres, sino que el deseado de todas las gentes nos dicen que las huestes de los malos ángeles se cernían sobre el lugar. Y si hubiese sido posible, el príncipe de las tinieblas, con su ejército apóstata, dice que habría mantenido sellada la tumba para siempre. Pero lo que no sabía o lo que no esperaba es que un ejército celestial también rodeaba el sepulcro. Ángeles excelsos en fortaleza guardaban la tumba y esperaban dar la bienvenida al príncipe de la vida. Qué lindo, amén. Pero no era todo. Esos ángeles que velaban protegiendo a Jesús, la tumba de Jesús, fueron sorprendidos, igual que las huestes de Satanás y los hombres que velaban por aquella tumba, por un terremoto y el descenso de un ángel que venía vestido con toda la gloria o con toda la panoplia de Dios, dejó los atrios y con resplandecientes rayos de gloria, dice, llegó hasta la tumba. Su aspecto era como relámpago, su vestido blanco como nieve, y en medio de él y de miedo los guardas se asombraron y fueron vueltos como si estuviesen muertos. Este ángel no era otro que Gabriel, el ángel que sustituía en su posición y rango a Satanás en el cielo, el mismo que había proclamado, dice Elena White, el nacimiento de Cristo en las colinas de Belén. Y fijaos que para Satanás este evento, este momento en el que Gabriel desciende para llamar, para dar una comisión a aquel que está en la tumba, en aquel que le sustituye en rango y posición en el cielo, tuvo que ser algo que le incomodó en gran manera. De hecho, la incomodación que tiene Satanás con él es hasta el tiempo del fin. Después del milenio, cuando Jesús va a ser coronado en esta tierra, el ángel que va a coronar a Jesús es Gabriel. Y vosotros habéis leído en el conflicto de los siglos, Satanás por un instante piensa que ese ángel podría haber sido él y se llena de rabia, ¿no?, para intentar destruir la ciudad amada.
Así que envía a este ángel del cielo comisionado con toda la gloria y la panoplia de Dios para traer un mensaje. Y es muy interesante lo que Elena White declara en estos textos que seguramente habéis leído, pero me gustaría leerlos o releerlos con vosotros, porque a veces los pasamos rápidos y no reflexionamos en ciertos detalles que contienen. La tierra, dice, tiembla al acercarse, huyen las huestes de las tinieblas, y mientras este ángel hace rodar la piedra, el cielo parece haber bajado a la tierra. Tuvo que ser una escena extraordinaria. Los soldados que ven quitar la piedra como si un canto rodado se tratase, le oyen clamar: Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Este es el mensaje que trae Gabriel delante de la tumba de Jesús, haciendo rodar la piedra. Declara con voz potente: Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. De repente ven salir a Jesús de la tumba y le oyen proclamar sobre el sepulcro abierto esta frase: Yo soy la resurrección y la vida. Y mientras sale con majestad y gloria, las huestes angelicales se postran en adoración delante del Redentor, le dan la bienvenida con cantos y alabanzas, y otro terremoto indicó el momento triunfante en que la triunfante, hoy me he saltado aquí, un terremoto señaló la hora en que Cristo depuso su vida, y otro terremoto indicó en el momento en que triunfante la volvió a tomar. Perdonad. Voy a necesitar gafas pronto. El que había vencido la muerte y el sepulcro salió de la tumba con un paso de un vencedor, entre el bamboleo de la tierra, el fulgor de los relámpagos y el rugido de los truenos. Yo no sé si tú eres consciente del espectáculo que fue la resurrección de Jesús. Elena de White intenta describir con palabras humanas algo tan espectacular como la gloriosa vuelta de la muerte de nuestro Rey y Señor Salvador. El propio hecho de que, igual que el día que murió, hubo un gran terremoto que partió el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, dando una hermosa lección de que Jesús era el Cordero inmolado, definitivamente, y otro terremoto indicó el momento en que salía triunfante para tomar la vida de nuevo. Pero sabéis que pasó algo más el día que Jesús resucitó. Se acercaba la fecha de las gavillas mecidas, que venía después de la fiesta de la Pascua. Esta fiesta consistía en los primeros granos, las primeras gavillas eran mecidas delante de Jehová. Dice que Cristo resucitó de entre los muertos como la primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por esa gavilla agitada, y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante de Dios. Durante más de 1000 años, esta ceremonia simbólica ahora tiene su cumplimiento y su evento. Se juntaban las primeras espigas del grano maduro de los campos de la mies, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de primicias como una ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. Es más, no podían poner la hoz en la mies hasta que las gavillas no fuesen presentadas como ofrenda. Al resucitar Cristo, dice el texto que sacó de la tumba una multitud de cautivos también. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto las tumbas, y cuando él resucitó, Elena White nos dice, ellos salieron con él. Qué cosa tan interesante. Isaías 26, 19, que es un texto que seguramente has leído alguna vez, pero es
precisamente el cumplimiento de lo que pasó el día que Jesús resucitó. Dice Isaías 26, 19, tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de hortalizas, y la tierra echará a sus muertos. Cuando Isaías escribió esto, Isaías estaba viendo el día que el propio Jesús resucitaría, y en su resurrección resucitaría también unas gavillas, unas primicias de aquellos que serían presentados delante del Padre. La resurrección de estos no fue una resurrección en la cual ellos resucitaban como otras resurrecciones que había hecho Jesús, de Lázaro o el hijo de la viuda de Naín. Estos resucitan inmortales para nunca más volver a morir, para ascender al cielo como el sello, como la garantía de que un día todos nosotros también lo haremos. En nuestro Salvador, la vida que se había perdido por el pecado es restaurada, porque Él tiene la vida en sí mismo para vivificar a quienes Él quiera. Está investido del derecho de dar la inmortalidad después de haber resucitado. La vida que Él depuso en la humanidad la vuelve a tomar y además la ofrece a la humanidad como una garantía de que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, dirá Pablo. Él toma la inmortalidad y la da a la humanidad. Sabéis que Satanás había procurado toda su vida, pretender toda su vida ser inmortal como Dios. Es el único atributo que Dios tiene en diferenciación con todos sus seres creados. Aparte de la omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, es la inmortalidad. El único inmortal es Dios. Satanás lo pretendió en algún momento de su vida, intentando sentarse al norte, poniendo su trono en el lugar de Dios y mintiendo al hombre diciéndole que no morirían, sino que serían igual a Dios. La propia mentira de Satanás fue desenmascarada en el día que Jesús murió, depuso la naturaleza humana en esa tumba y resucitó inmortal para tener vida y vida eterna, dispensada a toda la humanidad, a todos aquellos que creen en su resurrección y en su acción a través de su intercesión por cada uno de nosotros. Juan 10:10 es un texto muy conocido: el ladrón viene para robar y matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Este contexto, este texto, que la tengan en abundancia, no se está refiriendo a una vida larga de 70, 80 años, como dice el salmista, que es la vida del hombre, 70, 80 años con todo, pero con dificultades. Se está refiriendo a la vida y a la vida eterna, a la vida inmortal, condicionada a la dependencia de Cristo. Jesús tuvo que morir y descansar en la tumba, porque sabéis, cuando los muertos en Cristo vengan, cuando Cristo venga y los muertos resuciten, Dios no va a hacer un proceso como que con un golpe de varita mágica vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Para que eso sucediese, Jesús tenía que haber salido triunfante de la tumba a la cual había descendido. Por eso, aunque parece un evento sencillo, Jesús ha resucitado. El proceso no lo es, porque no sabemos, no se nos da descripción del proceso ni del evento, pero sí de la consecuencia de la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús trae para ti y para mí vida y vida en abundancia, porque Él tiene la capacidad de darnos la inmortalidad que habíamos perdido al caer de la gloria de Dios.
Cuando Jesús clamó esta frase que vosotros conocéis en la cruz, consumado es, dice que fue oída entre los muertos esa voz. Consumado es. Atravesó las paredes de los sepulcros y ordenó a los que dormían que se levantasen. Así va a suceder cuando la voz de Cristo sea oída desde el cielo. Esa voz penetrará en las tumbas, abrirá los sepulcros y los muertos en Cristo resucitarán. En ocasión de la resurrección de Cristo, unas pocas tumbas fueron abiertas, pero en la segunda venida todos los preciosos muertos oirán su voz y surgirán a una vida gloriosa e inmortal. Jesús resucita y sucede algo extraordinario. El primer día de la semana, María Magdalena y María y las mujeres van al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús. Y conocéis todos los pasajes cuando llegan a aquel lugar, la piedra está movida y entran al sepulcro y está vacío. Y los diferentes evangelistas, los diferentes evangelios, dan apreciaciones diferentes de eventos en los cuales pues ven ángeles o ve a alguien que se acerca que parece a los ojos de María el jardinero. ¿Dónde está el que estaba puesto aquí, ¿no? Y Jesús le dice, no busquéis entre los muertos al que está vivo. Mirad qué interesante. A veces nosotros nos conformamos, o la gran parte de la cristiandad se conforma con ver a Jesús en la cruz. Jesús murió por nuestros pecados. Y aunque esto es una gran verdad y una gran bendición para nosotros, el evento que dio un sello de gracia a la muerte de Jesús en la cruz fue que Jesús resucitó y que tenemos una tumba vacía. Sin la tumba vacía, el evento de la cruz no hubiese tenido el propósito por el cual Jesús entregó y depuso su vida. En ese momento María descubre o intuye que es su maestro y le dice Raboni, intenta tocarlo y Jesús, vais a leer ahí en Juan 20:17, le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué creéis que Jesús le dijo esto a María? Va a suceder un evento extraordinario en este instante en el que Jesús declara esto a María. No me toques, tengo que subir a mi Padre. Pero la Biblia no nos registra, salvo esta declaración de Jesús, y como Jesús no puede mentir, nosotros tenemos que entender por declaración y revelación de Elena White, que lo vamos a ver ahora, qué es lo que sucedió en ese momento. Lo primero es que Elena White dice que Jesús se negó a recibir el homenaje de los suyos hasta tener la seguridad de que su sacrificio era aceptado por el Padre. Fíjate qué interesante. Se negó a ser agasajado hasta tener la certeza de que su sacrificio había sido aceptado. Ascendió a los atrios celestiales en ese instante y Dios mismo oyó la seguridad de su expiación por los pecados de los hombres que había sido amplia, de que por su sangre todos podían obtener vida eterna. El Padre ratificó el pacto hecho con Cristo de que recibirá a los hombres arrepentidos y obedientes y los amaría como a sus hijos. Cristo había de completar su obra y cumplir su promesa de hacer más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Es muy interesante este detalle que nos da Elena White. Jesús asciende para oír
la gratitud del Padre de que su sacrificio ha sido aceptado. La última vez que vamos a ver a Jesús dirigiéndose en una oración especial en el libro de Juan, el capítulo 17, lo vamos a encontrar diciendo: Padre, glorifícame con la misma gloria que tenía contigo cuando estaba a tu lado. Él va a ascender al cielo no para recibir la gloria que recibiría después, sino la gloria, la certeza de que su sacrificio había sido aceptado. El deseo de todas las gentes también lo dice, la página 735, que mientras el Salvador estaba en la presencia de Dios recibiendo dones para su iglesia, porque el Señor estaba siendo compensado con regalos, con beneficios para la humanidad y especialmente para su iglesia. Los discípulos, dice, pensaban en la tumba vacía y se lamentaban y lloraban. Aquel día de regocijo para todo el cielo era para los discípulos un día de incertidumbre y de confusión y perplejidad. Su falta de fe en el testimonio de las mujeres evidenciaban cuánto había descendido su fe. Satanás había tocado a cada uno de ellos, que previamente Jesús había anunciado de antemano: estoy orando por vosotros porque Satanás ha pedido zarandearos a cada uno de vosotros para que vuestra fe no falte. Pero lo que sucedió en ese monte, en el Gólgota, una vez que Jesús es puesto, la tumba es sellada, la fe de estos hombres se quedó anulada, desplomados, desorientados. Cuando las mujeres les llevan el mensaje de las buenas nuevas de la resurrección de Cristo, era tan diferente de lo que ellos esperaban que no las podían creer. Yo no sé cómo ellos esperaban que se cumpliese aquellas palabras de Jesús: al tercer día volveré a la vida. Este templo en 3 días lo volveré a construir. Y la señal de Jonás, como estuvo 3 días en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. La confusión era tal que en su mente la forma de resurrección de Jesús no era aceptada. Eran demasiado buenas para ser verdad, pensaban. Y pensaban esto porque habían oído tantas doctrinas o llamadas teorías científicas de los saduceos, que era vaga la impresión hecha en su mente acerca de la resurrección. Apenas sabían lo que podía significar la resurrección de los muertos, eran incapaces de comprender este gran tema. Y ahora yo os digo, hermanos, si para los discípulos que fueron contemporáneos de Jesús, que escucharon de Jesús estas palabras, les es difícil comprender este gran tema de la resurrección, ¿cuánto más nos va a ser a nosotros? Para empezar, entender cómo Jesús, qué forma, qué aspecto tiene Jesús después de la resurrección. Porque a veces pensamos que cuando el Señor venga, suene la trompeta, los muertos en Cristo se levanten en primer lugar y los que están vivos sean transformados en un abrir y cerrar de ojos, un cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible. Pensamos que tendremos un cuerpo, no sé, gaseoso, vaporoso, no sé cómo habéis pensado que será un cuerpo resucitado. Pero Jesús es el ejemplo de lo que será un cuerpo glorificado. ¿De qué manera? Jesús es capaz de atravesar paredes, porque aparece en el aposento alto en varias ocasiones. Ellos piensan que es un fantasma. Él les pide algo de comer, un panal de miel y medio pez que tenía en la casa. Le pide a Tomás que
coja su mano, la meta en su costado, que toque sus llagas y sus marcas de la cruz, y de repente desaparece delante de su vista. Un cuerpo glorificado es un cuerpo que se puede tocar, pero que además aparentemente puede atravesar materia. Pero nos reconoceremos nosotros con ese cuerpo glorificado. Elena White sí dice que en la resurrección los ángeles juntarán amigos, familias separados por la muerte. Y nos reconoceremos, no sé si tanto en la forma o en el carácter, pero ellos sí que reconocieron a Jesús por su apariencia como tenía antes de la muerte, solo que esta vez tenía un cuerpo glorificado. No podían creer las buenas nuevas de Cristo porque para ellos eran muy diferentes y no lo podían creer. Lo que los saduceos habían implantado en la mente de la gente contemporánea de Jesús era un gran error. En Mateo 22, del 25 al 28, nosotros tenemos uno de esos pasajes en los cuales intentaban engañar a Jesús. Y entonces les relatan los saduceos y los fariseos que están allí, les relatan este supuesto caso. Dice, había entre nosotros 7 hermanos. Casado el primero murió sin descendencia y dejó la mujer a su hermano, según la ley mosaica del levirato, ¿verdad? Igualmente el segundo, el tercero, hasta los 7. Después de todos murió la mujer. Pues en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? ¿Os acordáis de este pasaje? Y Jesús hace una declaración extraordinaria. Estáis en un error, ni conocéis las Escrituras, ni conocéis el poder de Dios. En el cielo ni se casan, ni se dan en casamiento, ni nunca más mueren, porque son como los ángeles. Y la discusión se terminó así. Seguramente habéis leído ese pasaje. En realidad, Jesús hace 2 cosas extraordinarias cuando los fariseos intentan tener una teoría acerca de la resurrección, de que es un evento extraño que no se puede explicar hasta el punto que lo condicionan incluso a una aplicación de una ley mosaica que existía para redimir, para dar linaje y descendencia para que naciera el Mesías. Jesús le dice, tenéis 2 problemas. El primero es de forma, no sabéis leer las Escrituras. Y el segundo es de fondo, no aceptáis el poder de las Escrituras. No aceptáis que la Biblia habla de la resurrección de Cristo y de la resurrección de los muertos. Y aunque tú no lo puedas entender cómo es el proceso, la Biblia sí que nos da un ejemplo en aquel pasaje de Jeremías donde se habla del valle de los huesos secos. ¿Cómo será el proceso de resurrección? Primero se configura el cuerpo y finalmente se le devuelve el aliento de vida. Pero en Jesús no fue igual, porque el cuerpo de Jesús no llegó a ver la corrupción, que es la consecuencia del pecado y de la muerte. Porque Jesús había entregado su vida y no la había perdido como consecuencia del pecado. Ni una sola mancha, ni un solo ápice de Satanás había tocado el espíritu o la vida de Cristo. Ahora viene el príncipe de este mundo, dice Juan, en las palabras de Jesús, pero él no tiene nada en mí. No tiene nada en mí, ni siquiera en la muerte. El sepulcro no pudo retener al que era inocente. Por eso al primer día de la semana Jesús resucita
para devolvernos lo que habíamos perdido cuando caímos del Edén. En el cielo y la tierra, dice, toda potestad era dada al príncipe de la vida, y él volvía a sus seguidores en un mundo de pecado para darles su poder y su gloria. Mientras el Salvador estaba en la presencia de Dios, recibió dones para su iglesia, y los discípulos, pensando en la tumba, se lamentaban y lloraban. Pero aquel día de regocijo para todo el cielo era, y para ellos era incertidumbre. Su fe había descendido hasta lo más sumo. La pregunta que te hago a ti ahora en este momento. ¿Será que no entender el proceso de la resurrección, cómo va a ser ese evento, te va a hacer perder la fe en que Cristo tiene poder para resucitarnos de los muertos? ¿Será que no entender correctamente todo el proceso, minuciosamente, aquel proceso que se llevó en secreto, de cómo Jesús toma la vida, cómo la deja, cómo la toma y cómo la transfiere a ti y a mí? ¿Será que podamos dudar del poder de la palabra de Dios como hacían los saduceos? Un día Jesús va a venir con todo poder, toda honra y toda gloria, rodeado de miles de millones de ángeles a esta tierra. Enviará a sus ángeles a cosechar la mies que no se podía cortar ni cultivar a menos que antes hubiese ofrecido unas gavillas mecidas, unas primicias. Estos hombres y mujeres que resucitaron en el día en que Jesús resucitó ascendieron con él, como primicias al cielo. Y en esas primicias está la garantía de que todos los hombres en esta tierra que creen, que obedecen, que aceptan la vida de Jesús en sustitución de la suya, podrán tener vida y vida eterna. La resurrección cumple el final del plan de salvación en esta tierra, porque sabéis que el plan de salvación se extiende a los atrios celestiales en los cuales Jesús intercede por nosotros. Cumple la función en esta tierra, sella la función en esta tierra, garantizándonos que Él tiene las llaves de la vida y de la muerte, del sepulcro y del Hades, que Jesús tiene la capacidad de abrir y cerrar y que nadie puede hacer otra cosa. El Salvador llegó al cielo, recibió honra y gloria de su Padre, después de haber pasado 50 días con sus discípulos en esta tierra, después de haber dado las últimas instrucciones, de haberles dado su poder, dice, y su gloria, y en esa ascensión, cuando Jesús asciende en las nubes de los cielos, entonces sí, sucede un evento extraordinario. El cielo, los ángeles, todos los seres creados reciben al Rey que viene, glorioso, vencedor, sobre el pecado y sobre la muerte. Un día volverá de la misma manera que fue recibido, glorioso, y saldrá vencedor para vencer. Y no para vencer a Satanás, que es un ser vencido, sino para vencer la voluntad de cada uno de nosotros, que mientras estamos en esta tierra tenemos que tomar la decisión de creer que Jesús nos puede dar vida y vida eterna. Que Dios te bendiga muchísimo, que puedas participar un día tú y tus seres queridos de la resurrección de Jesús. Y si no es que estamos muertos, que el Señor no nos llamó al descanso, que podamos ser transformados en un abrir y cerrar de ojos.